La médica psiquiatra Marian Rojas dice que cada vez que cogemos cualquiera de estos dispositivos y lo miramos, se produce exactamente lo que ocurre con un chupito de droga. ¿Qué hay? Hay una activación de movimiento a nivel sensitivo, a nivel sensorial. Hay un movimiento. Dos, hay una luz, que en este caso es luz azul, que como ya dije lo vamos a explicar, sus consecuencias graves a nivel cerebral. Y tres, hay sonido. Este chupito o esta dosis continua a nivel cerebral ocasiona lo que haría cualquier droga, por ejemplo, la cocaína. O otra droga peor todavía, el fentanilo. Incluso, ¿por qué decimos fentanilo? Porque la naloxona, que es como una antidroga que se usa para revertir su efecto, ni siquiera logra con el fentanilo su acción. No se logra revertir, lo que ocasiona que la persona muera de manera inmediata con tan solo 1 o 2 gramos de la misma. ¿Y cuál es la causa? ¿Cuál es el porqué de utilizar esta metáfora de drogas, cocaína, fentanilo? ¿Es que es una exageración o no? He ahí la pregunta. ¿Queremos saber la verdad o no? Vamos a responder. Evidencia séptima. Cada vez que el cerebro se pone delante, por supuesto se pone delante utilizando el sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido del oído. Fundamentalmente estos sentidos se producen unos estímulos que van directamente a 3 partes fundamentales del cerebro. ¿Qué partes serán? Pues tienen razón. A la corteza prefrontal, a la zona del hipotálamo y a la zona de la amígdala cerebral. Y esta estimulación sucede de 2 maneras. Una, por activación, o sea, se activan una serie de mecanismos en cada una de estas partes, se desencadenan una serie de acciones, de efectos en estas 3 partes. Y 2, por radiación, que es cuando hablaremos de la luz azul. Por lo tanto, volvemos a repetir, cada vez que se coge el móvil se puede coger durante el día, ¿qué? 10 veces, 20 veces, 100 veces. Y después la duración de cada vez, porque el chupito hemos dicho que es corto, ¿verdad? Significa un trago corto, pero también hay tragos largos en donde se pudiera hablar de sobredosis. Entonces esto aceleraría más los 2 aspectos antes mencionados. La activación ya no sería corta en cada una de estas 3 partes, la corteza prefrontal, el hipotálamo y la amígdala cerebral, sino sería además de larga duración. Cada vez que se toma, ya no sería el chupito, sino el larguito, por así decirlo. Y en el segundo aspecto, la radiación ya no sería corta, sino sería a largo plazo. Pues bien, comencemos con la acción en el hipotálamo. Cada vez que se coge el móvil, para no ser repetitiva, cuando hablemos de todos los efectos ocasionados en cada una de estas partes cerebrales, recordemos que esto se repite por el número de veces que se utiliza el móvil y por el tiempo de duración del mismo, para evitar repetirlo cada vez. ¿Qué efectos entonces ocasiona en la parte del hipotálamo? Comienza a generar lo que se llama una disfunción. Es tanta la activación constante, repetitiva, que el hipotálamo, como es ese centro regulador general, comienza a fallar, porque él activa la amígdala.
¿Y qué hace esta parte de la amígdala cerebral? Está continuamente, constantemente en guardia, constantemente en una actitud emocional de prevención, de riesgo, de peligro. No importa que no lo percibamos como tal, es lo que el cerebro recibe como estimulación. Recordemos que hemos dicho como introducción a esta sexta parte que son artefactos, por lo tanto, son todos artificiales. El cerebro no está hecho para recibir esta estimulación fingida, por así llamarlo de alguna manera. El cerebro está hecho para una estimulación real, no para una estimulación virtual. Entonces, cada vez que recibimos este estímulo, el cerebro no se para al decir, no es capaz de decir, esto no es real, esto es virtual. Y lo toma como una estimulación de peligro. Por decirlo de alguna forma, está continuamente en modo alerta. Este modo alerta que va ocasionando, o con el tiempo, que el tiempo puede ser una semana, porque todo depende, como ya dije antes, de la intensidad del uso. Entonces, puede crear una ansiedad crónica, una depresión constante, una fobia u obsesión hacia determinados objetos, animales o cosas. Por ejemplo, la nomofobia, un miedo a no tener el dispositivo. Puede ocasionar una reacción emocional desproporcionada a estímulos pequeños, porque ya no logra la amígdala controlar y establecer un equilibrio emocional con la ayuda del hipotálamo, como lo veníamos diciendo antes. Como decíamos que el hipotálamo también controla todo lo que tiene que ver con las hormonas sexuales, con el sentido del deseo sexual, se hipersexualiza cada vez que se activa con el dispositivo, que se hace una visualización, se genera una activación, aunque no lo tengamos consciente, de la hormona sexual. Y aquí podemos comenzar a entender en algo toda esta situación obsesiva en las redes con el aspecto de la sexualidad. Se degenera la capacidad de memoria emocional. Ya los recuerdos ya no me traen sensaciones positivas, sino me pueden traer sensaciones conflictivas. O no se logra equilibrar el recuerdo y se toma como una realidad que afecta y descompone emocionalmente a la persona, con solo traerlo a la memoria. Comienzan unos problemas de desequilibrio psicológico, por lo tanto. Comienzan a desarrollarse trastornos de estrés, lo cual puede producir un estrés postraumático, incapacidad para filtrar las emociones negativas, aumento de la irritabilidad, de la agresividad, de la impulsividad, por lo tanto, comportamiento de ira, en donde el individuo puede llegar a tener un problema de peligrosidad alta que lo puede llevar a cometer un delito. Y todo esto a nivel general se devalúa, comienza a disfuncionar, porque recordemos que dijimos que la amígdala cerebral es este gran regulador del sistema límbico que involucra todas las relaciones entre el hipotálamo, el tálamo, la hipófisis, la corteza prefrontal, etc. Por lo tanto, podemos comprobar con toda esta explicación, podemos establecer perfectamente causas, efectos, podemos establecer un razonamiento lógico según todo lo que hemos venido diciendo, de antecedente, consecuente, causa y efecto, cómo esta activación exagerada, este hiperuso, esta hiperactivación de la amígdala genera daños en la zona de la corteza prefrontal. Porque como hemos dicho, está todo relacionado. Entonces, debilitará el autocontrol,
Debilitará el juicio emocional y el juicio racional. Por esto decimos que la acción de los dispositivos electrónicos en el cerebro es igual que una droga, igual que la cocaína, igual que la anfetamina, igual que el fentanilo, nos guste o no nos guste, porque estas drogas causan un estímulo que altera las funciones normales y equilibradas de este gran sistema interrelacionado como es el cerebro. El daño en la corteza prefrontal causa alteraciones en la personalidad, en las relaciones humanas, hacen a una persona desinhibida para hacer el mal, impulsiva, con unas reacciones desproporcionadas, inoportunas. Daña toda la función, toda la fuerza funcional ejecutiva que tiene su centro en la corteza prefrontal, haciendo a la persona incapaz de planificar actividades simples o complejas, incapaz de gestionar tareas, de organizar logísticas, de resolver problemas de menor complejidad a mayor complejidad, de prestar atención, como decíamos. Elimina o hace defectuosa la capacidad de escucha. Más grave aún, la capacidad de autoescucha. Se hace cada vez más incapaz para la autoconciencia, para la metacognición, que es reflexionar sobre lo que yo soy, sobre lo que yo hice, sobre lo que hice ayer, sobre lo que hice hace un año. Me hace cada vez más incapaz de ser quien soy. Por lo tanto, pérdida del sentido de mi persona y del sentido de la vida, del sentido de la vida de las otras personas, del sentido del por qué y del para qué del mundo. Hace imposible que se pueda gestionar la transferencia de una tarea en otra, la equivalencia de una actividad en otra, el cálculo elemental para poder resolver un problema. Rompe, por lo tanto, toda la capacidad de regulación de esta corteza prefrontal en relación con aquellas respuestas automáticas que son inadecuadas, que son precipitadas. Es el típico comportamiento disruptivo que interrumpe constantemente sin causa aparente, que altera al grupo, que altera la clase, que altera la familia. Es, por lo tanto, como haber consumido estas drogas o estar encerrado en una cárcel donde todos sus habitantes, todos sus presos, son violentos y mantienen a la persona en constante tensión y en alerta, porque es el mismo daño estructural a nivel cerebral que si esto ocurriera. Si tomamos a una persona que tiene tantas horas con el móvil durante tanto tiempo, durante tantos días, y lo comparamos con una persona que ha consumido algún tipo de esta droga, o con una persona que ha estado encerrada en una cárcel donde su vida, desde todo punto y nivel, está en riesgo, con todas las connotaciones posibles existentes, vemos que su daño cerebral se puede poner en equivalencia. Es como estar en una batalla campal constante, que al final termina destrozando al ser, al humano. ¿Por qué? Porque daña su estructura cerebral. Seguimos enumerando los daños y deterioros a este gran engranaje como es la estructura cerebral. Entonces, daños a la capacidad para realizar juicios. La toma de decisiones se hace cada vez más difícil o cada vez más pobre. Se conciben ideas imprudentes o ilógicas. La persona no logra anticipar sucesos. Por lo tanto, se ve siempre como víctima de aquellos efectos que no pudo controlar.
Si no logra tomar decisiones, por lo tanto no logra deliberar correctamente, no logra sopesar situaciones, peligros, efectos, consecuencias. Y al no poder deliberar correctamente, esto significa que su capacidad de raciocinio desmejora. Esta corteza prefrontal, como decíamos antes, mantenía en el recuerdo información privilegiada e indispensable para el yo. Al desaparecer, la persona no logra mantener un vínculo de estabilidad consigo misma, no logra mantener una conversación, al no tener conocimientos básicos en su base cognitiva de memoria. Al perder este sentido de unicidad y de unidad del yo, del ser, que representa todos sus conocimientos, que representa esta capacidad de, de realizarse como ser humano en su totalidad, ¿qué ocurre? Esta persona puede comenzar a desarrollar sentimientos de autolesión, pensamientos suicidas, sentimientos de abandono, de soledad peligrosa para ella, porque son excesivamente exagerados, son irreales. Desarrolla trastornos compulsivos. Y todo esto enumerado anteriormente tiene que ver con la acción estimulativa degenerativa en estas tres grandes partes mencionadas que hemos explicado con detenimiento: la corteza prefrontal, el hipotálamo y la amígdala cerebral. 8. ¿En qué se fundamentan estos estudios? Estas conclusiones en diferentes investigaciones. Una de ellas es el caso de Phineas Cake, quien sufrió un accidente que le afectó y le dañó la zona prefrontal. Y al hacerlo, se produjo un cambio en su personalidad que le cambió la vida para siempre. Y al dañarle la corteza prefrontal, a su vez se vio afectado y deteriorado todo el resto de las partes cerebrales, como hemos dicho. Comenzó a comportarse de manera irrefrenable, comenzó a cambiar su personalidad, a autolesionarse, comportamientos agresivos que ponían en peligro la vida de los demás, un lenguaje, un vocabulario soez, vulgar, una hipersexualización sin control, una incapacidad para aceptar normas, para también dialogar con los demás de manera equilibrada, bromas inadecuadas, irresponsabilidad, un comportamiento impulsivo. Y este es uno de los cientos de casos estudiados. Entonces, ¿en qué consiste la comparación científica? En los efectos, el daño cerebral, en este caso, de Phineas Cake, es claro porque tuvo un accidente que dañó estas partes fundamentales. Y este daño expresado en su comportamiento es el mismo que en otras personas que, sin tener un accidente físicamente comprobable, ni tener ningún tipo de herencia fácilmente controlable y observable, tienen el mismo comportamiento que personas estudiadas como este caso. 9. Hemos visto toda la parte del daño ocasionado en las relaciones del cerebro en cuanto a su acción directa de deterioro, en cuanto a la estimulación dañina. Ahora vamos a verlo en cuanto a la radiación. Y para esto hemos hablado en repetidas ocasiones de la emisión de la luz azul. Esta es considerada una parte importante del espectro de la luz, del espectro visible de la luz. Está entre 380 y 500 nanómetros, pero está considerada como una emisión de alta energía. Recordemos que estamos hablando de la luz artificial, no estamos hablando lo que también puede suceder
en la luz natural, pero en este caso es doblemente más grave porque es artificial. Es decir, la persona puede estar 24 horas bajo los efectos de esta radiación, lo que no ocurriría con la luz natural, que tiene un tiempo preciso de exposición. Tenemos que decir que también este efecto se produce en las lámparas LED y en las lámparas fluorescentes, aparte en todos los dispositivos anteriormente mencionados. ¿A dónde va su acción? Directamente a la zona del hipotálamo, que es núcleo supraquiasmático del cuerpo. ¿Qué significa esto? Mático se refiere a la capacidad visual. Por lo tanto, el que esta luz dañe este núcleo afecta directamente a las neuronas que tienen que ver con el funcionamiento del ojo, produciendo constantemente una radiación electromagnética en paralelo parecida a las emisiones de un microondas, que ya está demostrado cómo produce alteraciones neurológicas debido a estas ondas de baja frecuencia que en un momento inmediato no se puede demostrar daño, pero sí se puede encontrar con el tiempo daños irreversibles, como es el caso de formación de tumores cancerígenos. A este daño cerebral se le conoce con el nombre de efecto microondas. Además de esto, la luz azul, sus emisiones de radiación, también produce un daño en el hipotálamo que afecta la producción de la hormona de la melatonina, la cual regula el reloj biológico, creando otra distorsión, otra irregularidad en el cuerpo, un trastorno del sueño, una falta de descanso completo, verdadero. El sueño se torna solamente superficial, lo que va ocasionando otros daños a nivel neuronal. Y en líneas generales, el hecho que vaya creando una degradación en el hipotálamo también afecta todas las funciones del hipotálamo. Decíamos que es como la zona del equilibrio. Cuando hay calor, te da el equilibrio en el cuerpo, te refresca el cuerpo. Cuando el cuerpo está frío, te lo calienta. Todas estas relaciones mencionadas con anterioridad, el sentido de la sed, el sentido de la saciedad al comer, todas estas relaciones de equilibrio son rotas cuando el hipotálamo es dañado o comienza esta disfunción por sus daños operativos. Décima evidencia. Daños físicos. Hemos encontrado situaciones en donde las personas desarrollan trastornos o daños físicos como el del cuello caído. Está el caso de un chico al que le salió un bulto en el cuello por tanto mantener la cabeza hacia abajo en posición de mirar el móvil. Otro trastorno de tipo psicológico, los llamados hikikomori, personas que pueden estar horas, días enteros, semanas, meses, encerradas en sus habitaciones con el único contacto de la realidad virtual, lo que los va deshumanizando. Otra situación igualmente grave son los llamados zombies, que es la unión de las palabras smartphone y la palabra zombie. Son las personas que van por la calle mirando el móvil y pueden ser atropelladas. La situación ha llegado a un grado tal que han tenido que poner en muchas ciudades los llamados semáforos podales para que las personas, ya que no levantan la cabeza, no sufran un accidente al cruzar la calle sin mirar. O incluso han tenido que forrar postes para que no se golpeen contra ellos por el hecho de no levantar la cabeza. En fin,
Son múltiples las investigaciones, más de 20 asociaciones que llegan a la misma conclusión. 11ª evidencia. ¿Estos daños son irreparables? Sí. ¿Por qué? Porque el cerebro se está formando hasta los 21 años de edad. Esto quiere decir que las alteraciones cerebrales ya no solamente es por deformación, una vez que ya el cerebro se formó, sino que se evita su misma formación, lo cual es todavía peor. 12ª evidencia. Consecuencias posibles de estas degradaciones cerebrales. TDAH, TEA, trastorno de Asperger, discapacidad intelectual, etc. 13ª evidencia. Terminamos como comenzamos, con la solución del Salve Regina. Y este nos lleva a Familiaris Consortio de Juan Pablo II, numeral 36. Los padres tienen una gravísima obligación, los padres, los educadores, los familiares y toda persona de buena voluntad que tiene la misión de enseñar, que es todo ser humano sobre la tierra. ¿Y cuál es esta gravísima educación? ¿Por qué gravísima? Porque se nos va la vida si no la desarrollamos. Es grave no desarrollarla. ¿Y cómo se debe desarrollar? De manera integral. Los hijos, los nietos, son personas que deben ser educadas en su plenitud humana. Por lo tanto, se debe desarrollar plenamente sus facultades. Todo aquello que interfiera en ellos los hace inhumanos, los degrada. Entonces tenemos un deber gravísimo, o sea, crucial, que no podemos postergar. Y de no hacerlo, no solamente se nos va la vida en esta tierra, sino la vida del cielo. Porque como dice Juan Pablo II en este numeral 36, también podremos ser juzgados por Dios por no haber cumplido con este deber. Entonces, ¿qué nos aporta? ¿Cómo nos ilumina el testimonio de Herman Contractus? Que realmente su nombre significa el hermano contraído, el hermano tetrapléjico. ¿Es realmente esto lo que es su nombre? Pues nos aporta la luz de la venerabilidad. Es beato, beato Herman Contractus. ¿Qué nos aporta? Cómo él, viniendo al mundo con daños irreparables, sin embargo, doblegó este daño y lo convirtió en un bien. No solo a nivel intelectual, con todas sus deficiencias, sino a nivel virtuoso, siendo capaz de distinguir el bien y el mal a través del desarrollo del juicio, a través del desarrollo de la deliberación. ¿En qué nos ilumina? ¿Cómo se produce el efecto contrario actualmente en la humanidad? Miles de millones de personas vienen bien al mundo con una corteza cerebral estupenda, con un hipotálamo y amígdala cerebral estupendos, y cómo por esta droga informática son autodestruidos. Reflexionemos sobre todos estos aspectos y sobre todo ejerzamos cambios inmediatos. ¿Cómo evitar esta radiación? Lo primero, no durmiendo con el móvil, reduciendo las horas de uso del móvil, dando fuerza y valor a la formación, fuerza y valor a la lectura, no por nada en este marco resolutivo que busca una solución al problema, en el que hemos hablado como marco introductorio de Herman Contractus, mostrando que el único camino que puede solucionar es el trabajo de las virtudes, el sacrificio amado, la aceptación de nuestros límites y dificultades como trampolín a través de Cristo hacia la propia superación de los mismos. Queremos añadir
las referencias indispensables a nivel normativo dentro de una familia. La eliminación de estos dispositivos con entereza, con valentía, o el alejamiento de los mismos, la postergación en su uso y el relevo de otras actividades siempre naturales que se encauzan dentro de la vida familiar. La saludable y natural fresca conversación diaria, las tertulias en el salón o en ese rincón. Nosotros hemos practicado hace poco consagrándonos al corazón de Jesús, pues ese rincón principal del hogar en donde nos reunimos para dialogar sobre nuestras dificultades, nuestras alegrías, nuestros encuentros, nuestros avances, nuestras preocupaciones, hacer de esta vida familiar un enfoque tertuliano que nos permita unirnos y apartarnos definitivamente de la dependencia de los dispositivos. Los juegos de mesa con la familia, con los amigos, evitando por supuesto toda incursión de juegos de mesa de tipo esotérico que también quieren robarnos estos momentos tan difíciles de encontrar de saludable descanso. La práctica del deporte, el senderismo, el caminar en familia o de manera individual, la práctica de las diferentes artes clásicas como la escultura, el ballet, la danza o el baile, el dibujo a lápiz, a acuarela, al óleo o el dominio de un instrumento musical, el estudio saludable científico de los astros, de las constelaciones, de la naturaleza en toda su diversidad de especies, de vegetación, de aves y por supuesto no podemos dejar de mencionar el círculo de lectores que tenemos en Ser Familia, en donde el conocimiento es fuente también de sana diversión y nos permite de manera correcta ubicarnos en la historia, saber sus antecedentes y sus consecuentes políticos, que además de permitirnos no dejarnos engañar por falsas ideologías, nos ayuda a desarrollar todas las conexiones neurolingüísticas, neuronales de ese vasto sistema límbico que tan saludable es y permite ejercitar al leer. No por nada, ya para terminar, otra de las obras distópicas de Aldous Huxley, su obra Fahrenheit, nos habla que el destino final de toda maldad hacia el hombre, de toda ideología, es la destrucción de los libros. Los buenos libros, aquellos que realmente te permiten ejercitar el libre pensamiento. Pues que como Hernán Contractus podamos superar estas inmensas dificultades como él también las tuvo y que así, emulando ese Salve Regina, como comenzamos este temario, así lo terminamos pidiendo a esta abogada auxilio, guía y orientación de la mano de la Virgen María, para que podamos seguir a Cristo, que es nuestra salvación, aún en medio de peligros que parecen insuperables. Nada es imposible para Dios, pero se requiere el libre ejercicio de la voluntad en la práctica de las virtudes. Así sea.